Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Sabemos que ya hay una gran cantidad de personas conectadas, con lo cual normalmente damos un tiempito para que todos terminen de conectarse, pero visto y considerando que han sido todos muy puntuales, vamos a iniciar ya nuestro webinar. Bueno, para aquellos que no me conocen, soy Guido Almerí Friedrich, soy Investment Director de Americas Capital Investment y de Parque Empresarial Austral de la Universidad Austral. Me acompaña Alejandro Sorgentini, Investment Advisor del equipo, y hoy vamos a presentar el lanzamiento de este proyecto, eh, que es nuestra secuencia de proyectos residenciales. Este sería Cava 3, en el barrio de Saavedra, un barrio que hoy está en plena expansión. A ver. Bien. Americas Capital Investment es el estructurador, como siempre. Americas Capital es una compañía con más de 30 años de experiencia en el mercado de real estate, no solamente en el mercado local, con nuestros desarrollos de esta tipología en Cava, sino que desde el año 2006, asociados con la Universidad Austral, hemos desarrollado y continuamos desarrollando el Parque Empresarial Austral de la Universidad Austral, además de nuestros proyectos en el exterior, como en Estados Unidos, en Londres, Inglaterra y en San Pablo, en Brasil. Nuestro socio en este proyecto es Trovato Ingeniería, una empresa de 60 años en el mercado, cuarta generación, y que ha desarrollado a lo largo de esas 4 generaciones proyectos industriales, proyectos residenciales, proyectos de todo tipo. Es muy importante destacar esto, porque, como digo, en todas las presentaciones que llevo a cabo, es muy importante saber quién está detrás de cada proyecto. Bien, vamos a ir al proyecto en sí mismo. Vamos a hacer acá una descripción del proyecto, una descripción general. Vamos a tratar de ver los números esenciales y no distraerlos con detalles y pormenores muy profundos. En todo caso, después, por supuesto, podemos reunirnos con cada uno de ustedes y ver con absoluta profundidad todo lo que sea necesario. Entonces, estamos hablando de un proyecto residencial. Esto está ubicado en la calle Vilela, entre Conesa y Sapiola. Esto es el barrio de Saavedra. Como bien dije, es un edificio residencial, categoría B+, es un edificio con buen nivel de construcción y de materiales. Es un edificio de 4 pisos con doble frente y con subsuelo y cocheras. Este es un dato no menor, porque en general, y esto no solamente pasa en Saavedra, sino que pasa en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires, el déficit de cocheras es un problema bastante importante. Es un proyecto chico, con 14 unidades, las mismas oscilan su metraje entre los 70 y los 150 metros cuadrados, que es una medida muy buscada por el tipo de demanda que existe, y tiene mucho que ver con la vivienda familiar, ¿no? Además de eso, cuenta con amenities de uso común, con una pileta común, con Zoom, con parrillas privadas. Esto es un dato también que hace a la categoría del edificio, y obviamente la zona es una zona verde, muy residencial, y está muy cercano a lo que es el Parque Saavedra, ¿no? Bueno, el proyecto, la venta del proyecto total asciende a la cifra que ustedes están viendo ahí, $4.638.000. ¿Cómo funciona esto? Nosotros, quienes invertimos en esta etapa, como en el resto de nuestros proyectos, somos los aportantes de la tierra.
Ahora vamos a ver más adelante un timeline que va a explicar un poco y va a dar fundamento a lo que voy a decir ahora. La proyección que hemos realizado muestra que el 40% del capital aportado se va a recuperar en el segundo año y el tercer año el resto del capital más una rentabilidad del 47%, que es no menor. Esto arroja una TIR de aproximadamente el 25%. Después también vamos a explicar cómo puede variar la TIR y el múltiplo, ¿no? Estos son conceptos disociados. No necesariamente, o sea, si cambia la TIR, tiene que cambiar el múltiplo. Eh, a la derecha tenemos un cuadro con los números que resumen lo que acabo de describir. Estamos hablando de un costo de adquisición del terreno de $988.000, un costo de construcción de $1.500 por metro cuadrado, obviamente sin considerar la incidencia de la tierra, y los metros cuadrados vendibles del proyecto son 1.600. Vuelvo a repetir, estamos hablando de una duración de 3 años, de una TIR estimada para el inversor del 25%, un múltiplo de 1,47. Y la fecha estimada de cierre es en el 2029. Acá Alejandro nos va a contar un poco y va a profundizar sobre lo que yo hice un breve, respecto de lo que yo hice un breve comentario de lo que es la zona de saber. Hay zonas que están en franco crecimiento, como puede ser Saavedra en este caso, o Núñez. Así que Alejandro, por favor, contanos un poco las bondades y por qué elegimos esta zona. Bueno, muchas gracias, Guido. Sí, a ver, digamos, en el mercado inmobiliario todos sabemos la importancia de la ubicación, ¿no? Para cualquier tipo de proyecto, sea residencial, sea logístico, sea de hospitalidad. Y en ese sentido, bueno, desde Américas Capital siempre buscamos barrios que respondan a esa inquietud, ¿no? Y bueno, le damos obviamente una prioridad sustancial. En el caso de Saavedra, es un barrio, o lo que vemos es un barrio relativamente joven, es un barrio con buen acceso y que tiene muchos servicios, mucho transporte, lo que en los últimos años le ha generado beneficios, se han visto más desarrollos, se ha visto un aumento de precios y bueno, por eso lo tomamos como parte de nuestro programa Argentina, ¿no? Así como ha sido Belgrano o Palermo en el pasado. Este, Después, bueno, también hay otros puntos relevantes a la hora de definir el proyecto y cómo se mira, que bueno, está el nuevo código de edificación del gobierno de la ciudad, que lo que hace es agilizar trámites y, y bueno, todo esto con un vehículo de inversión que es el fideicomiso inmobiliario, ¿no? En el que, como dice Guido, los fiduciantes aportamos el capital y el terreno. Eh, pero bueno, más adelante vamos a ver también algunos datos más de Saavedra, que bueno, eso también lo que nos interesa, y si podemos ir pasando. Sí, claro, sí, sí. Bueno, déjame profundizar. Cuando hablamos de capital, es el capital necesario para la adquisición de la tierra y aportarlo al proyecto, ¿no? Sí. Y acá, bueno, yendo un poquito más a la parte geográfica del barrio, ¿no? El desarrollo, como bien dijo Guido, Vilela entre Sapiola y Conesa, cerca, digamos, de la zona delimitada por Ruiz Huidobro, Cabildo y Balbín, cerca de Parque Saavedra también. Saavedra es otro de los barrios con muchos espacios verdes, al igual que Palermo, por ejemplo. Y bueno, algunos datos demográficos, como que tiene 5,6 kilómetros cuadrados, 50.000 habitantes, la densidad y bueno, el crecimiento del valor de metro cuadrado, que ha sido uno de los más pronunciados de la ciudad de 2023 para acá. Un poquito también respondiendo a esta lógica también que nosotros vemos de la conectividad, de los espacios verdes, de mucha disponibilidad también de terrenos para construir. Y bueno, la conectividad, tanto si uno quiere irse a Capital como si quiere irse a zona norte, o para el corredor norte, como puede ser Núñez, como puede ser Vicente López.
en el sentido está en un nodo interesante, ¿no? Sí, yo creo que eso es clave y la verdad que uno puede salir rápidamente de Capital hacia zona norte, no solamente por Avenida Cabildo, sino también que por Balbín, para tomar General Paz o para tomar General Paz y después Panamericana. Y no es menor la cantidad de medios de transporte, incluyendo el subte y la cantidad de líneas de colectivos que pasan, ¿no? Eso es fundamental. Además de eso, todo lo que implica los alrededores, ¿no? Donde la gente que vive tiene todo a disposición las 24 horas. Sí, sí. Y bueno, viendo un poquito lo que es el proyecto en particular, el proyecto nosotros desde America's Capital con el programa Argentina buscamos ciertas características en los proyectos y con ciertas, como decía, ciertas características que que si bien son características de edificio, van con nuestra tesis de inversión, ¿no? De hacer proyectos dentro de todo cortos, proyectos que no sean grandes, proyectos ágiles, cosa de minimizar el tiempo de exposición del inversor justamente al proyecto, lo que minimiza también la exposición a cambios macroeconómicos que muchas veces tienen que ver con la política también, ¿no? Entonces, cuanto más, siendo claro y conciso, cuanto más ciclos de elecciones tenga un proyecto en el medio, más riesgo hay de variaciones macroeconómicas que, bueno, afectan al precio, afectan al rendimiento y, y bueno, eso es lo que nosotros tratamos de minimizar, ¿no? En el caso Totalmente. de este proyecto particular, es un edificio de 4 pisos, es un edificio de 14 unidades, entre 3 y 4 ambientes, con los amenities que también comentó Guido en la primera diapositiva, ¿no? Zoom, pileta, parrillas, cocheras, que es muy importante, y bueno, espacios verdes Seguro. y áreas de Sí, esparcimiento. parrillas privadas, ¿no? O sea, cada unidad tiene su parrilla propia y eso es no menor. Ahora, Sí. déjame, Alejandro, contarles un poco el tema de los tiempos, el timeline, que, a ver, es una proyección con tiempos máximos. Eh, por eso también después vamos a explicar la forma en que se hace el aporte. A diferencia del proyecto anterior, en este caso lo que vamos a tomar es una reserva hasta que, por ejemplo, se termine de aprobar el expediente. Este es uno de los puntos claves del timeline. Eh, Como bien digo, nosotros proyectamos tiempos máximos muy conservadores. Obviamente, la aprobación del expediente puede darse mucho antes, por lo que explicó Alejandro, ¿no? Pero nos gusta, como siempre y en todos los proyectos, ser conservadores en todas nuestras proyecciones, ya sea en los grupos de fondos, en las variables de tiempo y demás. Entonces, acá podemos ver un poco esto que les comento. Comenté el tema de la aprobación del expediente porque es un punto clave. Una vez que se aprueba el expediente, se escritura el terreno y se inicia, obviamente, la construcción. La venta de unidades inicia con anticipación, obviamente a través de un sistema de reservas. Eh, por eso cuando veamos algunos números van a ver cómo se dan los ingresos, eh, progresivamente aumentando en el tiempo, en mucho, o sea, muy más leve en el primer año y empieza a consolidarse en el segundo, con el tercer año ya eh, con digamos, el ingreso de fondos necesarios, producto de la preventa, para en el segundo y en el tercer año sacar a quienes invertimos, fuimos los inversores iniciales que aportamos la tierra, devolviéndonos el 40% del capital en el segundo año, el resto más un 47% en el tercer año. Eh, a ver, Ale, contanos un poquito eh, Sí, acerca de este slide. bueno, también entre los puntos que definen el proyecto también está el momento de mercado, ¿no? Que, que bueno, es importante y si bien nadie tiene la bola de cristal, se pueden ir viendo tendencias y momentos y eso es un poco lo que nosotros consideramos también, ¿no?
En el caso de lo que es mercado inmobiliario, se viene viendo lo que menciona acá la diapositiva, ¿no? Una apreciación interanual entre el 5 y 12% en el 94% de los barrios. Obviamente esto varía por barrio. En el caso de, bueno, de Saber ha tenido más aumento, por ejemplo, que Nueva Pompeya o La Boca, más que Almagro también. Eh, y bueno, si bien parece moderado, sobre todo cuando uno lo compara con algunos movimientos de otros activos argentinos, el mercado inmobiliario suele ser más lento y absorber los movimientos a su tiempo, ¿no? Ujú, También hay que tener en cuenta que de 2018 a 2023 hubo una caída muy fuerte de todos los activos inmobiliarios, propiedades usadas se redujeron casi a la mitad, en un 45%, y las a estrenar un 32%. Y de 2023 hasta hoy ha vuelto a haber una apreciación que responde a distintos factores, ¿no? Y lo que nosotros creemos que ha influido mucho son tres pilares principales, que son el crédito hipotecario, la reactivación, que obviamente le permite el acceso a un montón de gente, aumenta las transacciones. Eh, También, bueno, mucha gente que decidía no tomar la decisión hasta no estar en un momento macro más estable, y que, bueno, ahora definen avanzar con departamento tanto para usar como inversores, ¿no? Y bueno, por último, el apetito inversor, que eso es algo que sí antes no había, que es relativamente nuevo, con mucha de la plata del blanqueo, mucha plata también del régimen de inocencia fiscal, y de gente que ve el mercado inmobiliario argentino como atractivo de vuelta, y entonces se está volcando también a liquidez hacia las propiedades, ¿no? Lo que obviamente genera transacciones, lo que también empuja el precio para arriba. exacto. Aparte, hay que considerar el tema del dólar y su comportamiento. Hoy ya no Mm. conviene tener los dólares guardados en la caja de seguridad, porque uno pierde dinero. Y después, Sí, respecto a la inflación en pesos, sí, está un poquito por encima de lo proyectado, pero según reportes de distintas consultoras, más considerando lo que ve el gobierno, sí, este mes tal vez sea un poco más alta de lo previsto, pero eh, se calcula que en abril ya empieza la tendencia a la baja y, a ver, seguramente el gobierno no va a cumplir con el 11% que puso en el presupuesto, pero con seguridad va a ser mucho más baja que la inflación del año pasado, ¿no? Que fue sí, de un sí. 31%. Yo creo que vamos a estar entre el 20 y el 21%, que eso ayuda. El tema de los créditos hipotecarios es progresivo, no es de un día para el otro. Los bancos se están animando y tienen que empezar a competir, y bueno, poco a poco también tiene que recuperarse el salario, que eso es una variable importante. Sí, sí, que obviamente también impacta en lo que es transacciones, ¿no? Exacto. Obviamente, bueno, esto es un poco nuestro estudio de mercado, relacionado a la al precio de venta del proyecto. Si bien ahí dice 3.188 para Vilela, cuando la diapositiva anterior decía 3.600, esto se debe a que acá se está hablando del precio promedio, ¿no? Entre la unidad de pozo y la unidad estrenada. Y bueno, si se compara con los precios comparables de la zona, se va a ver que, digamos, estamos bastante en rango. No hemos sido agresivos con ese precio, lo que le da una solidez y un margen al proyecto también. Exactamente. Bueno, acá vamos a ver un poco algunos números rápidamente. Ahí tenemos la descripción de los costos de desarrollo del proyecto. Esto después ustedes pueden mirarlo en profundidad y hacer todas las consultas que necesiten. Creo que vale la pena mirar un poco el resumen de la operación. Eh, Obviamente el periodo y el retorno de la inversión es, como dijimos, en 36 meses. Hablamos del valor de venta. Acaba de mencionar el precio promedio de venta, que tiene que ver con las variables que comentó Alejandro, los costos totales del proyecto y el total del equity aportado, que es digamos, el dinero que vamos a aportar los inversores, que vamos a aportar la tierra. El terreno tiene 749 metros totales, 749 metros cuadrados. Por la forma que tiene, eso permite el doble frente. La superficie vendible, como bien dije y reitero, son 1.600 metros. Hay,
digamos, el propietario del terreno recibe, obviamente, dinero y metros cuadrados eh, en parte de pago del mismo, ¿no? Que eso es bueno. Las áreas comunes y amenities son más o menos 590 metros cuadrados. Esto es un poco, son los números generales del proyecto. Después vamos a ver esto que creo que es lo que más nos interesa a todos, que es el flujo de fondos del inversor, y digamos que respalda un poco lo que vengo comentando verbalmente, ¿no? Si vemos, acá tenemos la proyección de los 3 años, hay un retorno preferido, que eso lo vamos a explicar en un slide más adelante, del 8%, y ese retorno preferido empieza a generarse a partir del momento de la compra, de la escrituración del terreno. Eh, Eso después te pido, Ale, que lo expliques en detalle para que se entienda, porque es un punto importante. Eh, Sí. Perfecto. Vamos a la segunda parte del cuadro, donde acá lo importante es ver cómo se dan, cómo tenemos proyectada la preventa, cómo se van a generar el ingreso de los fondos, producto, valga la redundancia, de esta preventa, previa reserva y después escrituración, eh, cómo vuelve el capital para su devolución a los inversores, ¿no? En el año 2, recordemos que la idea es que recibamos el 40% del capital y en el año 3 el resto del capital más el 47% de rentabilidad, obteniendo una TIR del 25%. Esto es un poco lo mismo que acabo de decir, pero lo que hacemos es hacer un análisis de sensibilidad, y acá tiene que ver lo que explicaba recién, ¿no? La tasa interna de retorno, o TIR, está directamente relacionada con el tiempo o la velocidad con la que ingresan los fondos. Esto no quiere decir que si los fondos ingresan más lento, más rápido, cambia el múltiplo. Entonces, si ustedes ven en el cuadro abajo a la derecha, a ver, una hipótesis optimista sería que el proyecto lleve, en lugar de 36, 30 meses. Obviamente la TIR, relacionada con el tiempo, con el ingreso de los fondos, sube en forma importante, casi un 32%, pero el múltiplo, la rentabilidad se mantiene en el 46%. 36 meses, que es la proyección conservadora realizada por nosotros, da esta TIR en base a cómo les comenté que tenemos prevista la preventa de unidades, nos da una TIR del 25 y un múltiplo del 47%. También puede pasar que se demore. Entonces sería una hipótesis más pesimista. Pero fíjense que la TIR no tiene una gran variación respecto de la hipótesis conservadora, está más o menos en un 23%, que en dólares es una tasa interna de retorno bien importante, y el múltiplo prácticamente sigue en las mismas condiciones, la rentabilidad es la misma. Y acá, Ale, te pido que contemos este tema del retorno preferido, el rendimiento del capital, porque es importante. Sí, sí, el retorno preferido es el modelo por el cual el fideicomiso le devuelve los fondos a los inversores, ¿no? Y está estructurado de una manera que permita alinear esos incentivos que tiene tanto nosotros como la desarrolladora, como los inversores. Lo que se utiliza acá es lo que se llama un esquema de cascada, que bueno, para el que no está familiarizado, lo que se hace es, a la hora de repartir ganancias, se establecen prioridades, las cuales a medida que se cumple una prioridad se desbloquea la siguiente, y de esa manera se arma como justamente la cascada, ¿no? En el caso de este proyecto, y que es muy parecido al modelo que hemos usado en el proyecto anterior, en los modelos que hemos usado en los proyectos de afuera también, está el retorno preferido en primer lugar, que es del 8%, que es una devolución del 8% sobre el capital invertido, acumulable, no compuesto, en el que el ejemplo es, si el inversor puso 100, digamos, la primera prioridad es devolverle 8, ¿no? O sea, un 8% de su capital invertido.
una vez que se devolvió ese 8% se procede a devolverle el capital, ¿no? Entonces, la El segunda capital de prioridad es devolverle 30%. los 100 invertidos. Ujú. Eh, y una vez que el inversor tiene esos 108, se procede a dividir las ganancias restantes en proporción 65-35, 65 para los inversores, 35 para fiduciario y estructurador, ¿no? Siendo el estructurador América Capital. Un Ujú. poco ese 8% que parece azaroso, lo que busca es cubrir ese costo de oportunidad de algún otro instrumento, como puede ser una ON o algo por el estilo, ¿no? Exacto. Eh, Así que ese es como el orden de prioridades que obviamente alinea el interés del desarrollador y del fiduciario de obviamente vender al mejor precio posible y bueno, cubrir primero ese costo oportunidad del inversor. Después, bueno, están los honorarios, que son los honorarios de colocación del 5% y el honorario de administración, que es del 3%. Estos honorarios ya están incluidos en el aporte de capital, o sea, no se cobra aparte, digamos, si el inversor puso 100, eso ya está dentro de todo de todo el modelo Está descontado, sí, que sí, estamos sí. considerando. Así que bueno, esa es la estructura de horarios y cómo se va repartiendo la ganancia del proyecto. Exacto. Y eso está bien detallado en el slide que mostramos con anterioridad, donde están todos los gastos del proyecto. Bueno, como bien dijimos, es importante saber quién está detrás. Expliqué al inicio quién es Trovato, quién es American Capital Investment y quienes estamos al frente del proyecto. Agustín Trovato, director de Trovato Ingeniería, es la cuarta generación de esta familia que ha trabajado en distintos ámbitos, en distintos tipos de proyectos y con quienes hemos realizado proyectos conjuntos a lo largo de los años. Santiago Balancino es su gerente técnico, Marco Solari maneja el área legal de la compañía. Ramiro Julián es nuestro presidente y CEO y quien fundó America Capital Investment hace muchísimos años. Juan Pablo Maldonado, obviamente todos con una amplia experiencia en inversiones y en el mercado de real estate, y quien les habla, investment director del grupo, vengo del sistema financiero, más de 35 años habiendo sido director de un banco importante, gerente general de alguna empresa de salud, estoy hablando de Banco Roberts, estoy hablando de HSBC, y una de las empresas de salud más importantes de la Argentina. Bueno, con esto, primero agradecerles habernos escuchado. Estoy mirando el tiempo, hemos cumplido con el tiempo que nos habíamos establecido. No queremos robarle tiempo de sus actividades, así que sí vamos a destinar unos minutos a responder alguna de las preguntas. No sé si llegaremos a responder todas, sino igualmente quedan registradas y esas preguntas podemos responderlas personalmente a sus emails o a la dirección que hayan dejado para poder hacer. Contame, Ale, a ver qué preguntas tenemos. Bueno, tenemos una pregunta acá que nos dice por qué se sale tan bajo en precio versus otros proyectos de la zona y si eso es por la calidad de ubicación. Que bueno, eso es lo que habíamos dicho, era que si bien perdón, el precio de Saavedra, promedio de Saavedra de departamentos a estrenar estaba en 3.600, ese es el precio final del departamento, ¿no? Del departamento ya armado. El precio que mostramos nosotros es un precio promedio entre venderlo en pozo y venderlo ya estrenado. Por bueno, la venta va avanzando según el proyecto y se hace un promedio de todo eso, ¿no? Si, digamos, los precios a la hora de vender ya el departamento armado van a estar en línea con lo que es la zona, con los 3.600 de la zona de Saavedra. Pero bueno, también consideramos el precio de pozo, que es menor, ¿no? Ya que bueno, se vende más barato por el riesgo que corre el comprador. Sí, sí, o sea, la evolución del precio progresiva en función del grado de avance de obra. Eh, Sí.
Eso es normal en cualquier tipo de proyecto. Sí. Después, bueno, otra de las preguntas que veo acá es cómo se hace el aporte. El aporte. Bueno, primero no mencionamos, establecimos un ticket mínimo un poco más bajo de lo habitual. Esto seguramente va a permitir entrar a muchos más inversores. Estamos hablando de un ticket mínimo de $30.000. El sistema es muy simple, eso nosotros, el fideicomiso recibe esos fondos a través de una transferencia, un depósito, también puede ser en mano. Tratamos de aconsejar que no sea así por un tema de riesgo del movimiento del dinero, pero puede ser una transferencia, puede ser un depósito y en su defecto, si en algún caso es necesario, sí, un aporte en efectivo en mano. El proceso contractual es muy simple, es todo digital, con los datos básicos de cada una de las personas que vaya a invertir. Legales toma esos datos, conforma e integra el contrato y se firma a través de un sistema de firma digital, con lo cual no es necesario que nuestros inversores se muevan de donde están para poder firmar el contrato. Es muy simple. Si alguien quisiese ver un contrato borrador para ver las características del mismo, se lo podemos enviar. Todo lo que necesiten, pídanlo porque va a estar a disposición de todos para que puedan analizar lo que sea. Bueno, gracias, Guido. Y acá estoy viendo una más Sí, que dice cómo se informan los avances del proyecto. bien, Que, bueno, como bien hemos dicho o comentamos siempre en nuestras presentaciones, además de reportes que dependiendo del proyecto es la frecuencia que ustedes van a recibir, cada uno de ustedes va a poder integrarse a la plataforma de Americas Capital Investment, en donde se detalla la evolución de cada uno de nuestros proyectos en el momento en que está, las novedades y todo lo necesario. Cada uno tiene su clave de acceso personal y puede ver todas sus inversiones en nuestra plataforma, además de tener nuestros teléfonos y direcciones de correo para contactarse cuando lo necesite. buenísimo, Guido. Bueno, ahí me entró una recién también que cuál es la diferencia entre TIR y múltiplo. Bueno, a ver, es un punto importante, a veces es difícil de entender para aquellos que por ahí no tienen un perfil muy financiero. A ver, la tasa interna de retorno está directamente ligada al flujo de fondo y los tiempos en que se produce el movimiento de los fondos. Entonces, en un proyecto de 3 años, si los fondos ingresan rápidamente en el primer año, seguramente esa TIR va a ser más alta, como lo expliqué en el análisis de sensibilidad. Si la proyección era a 2 años y eso se produce en esos 2 años, la TIR va a ser de un nivel medio y si se demora más de lo proyectado, obviamente esa TIR va a ser un poco más baja, ¿no? Eso no quiere decir que la rentabilidad del proyecto cambie. Es cómo percibo esa rentabilidad en el tiempo. Eso va a dar una TIR más alta o más baja. Perfecto. Bueno, no veo más preguntas. De todos modos, si llega a surgir alguna consulta o algo, nos pueden escribir. Nosotros nos encanta hablar de esto, nos encanta los proyectos de real estate, así que ningún Por 100% supuesto, de eso disponibilidad para responder lo que necesiten y bueno, cualquier cosa. desde nuestro departamento de marketing obviamente van a enviarles el webinar grabado, donde obviamente está la presentación. Si ustedes quisieran igual la presentación en sí misma para tenerla y verla sin, o ver cosas puntuales que necesiten, también se la podemos enviar. Estamos a disposición por todo lo que necesiten. Queremos inversores seguros, tranquilos y que cuenten con todo lo necesario
para tomar una decisión en absoluta tranquilidad. Así que acá estamos, a disposición para todos ustedes. Muchísimas gracias, gracias Alejandro, y bueno, estamos en contacto por todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias y bueno, espero verlos pronto.